para hablar de la presencia en el periodismo nacional de Jacobo Zabludovsky. Voy a platicar esta noche a través de la línea telefónica de Excelsior Televisión con el licenciado Miguel Alemán Velasco. Licenciado Alemán, me da gusto saludarle. Buenas noches. Igualmente, me da mucho gusto escucharlo. Don Miguel, usted cuando fue presidente de la división de noticias, del área de noticias de Televisa, trabajó muy de cerca también con el licenciado Jacobo Zabludovsky. ¿Qué recuerdos le trae este trabajo de muchos años? Bueno, recuerdos imborrables, muy agradables, muy instructivos. Aprendí muchísimo estando cerca de Jacobo, de muchas cosas que ignoraba, y sobre todo el tipo de investigación que hacía en sus mismos reporteros cuando los enviaba a ciertas misiones, conociendo perfectamente bien con la pregunta, la persona que iba a ser entrevistada, el hecho que estaba ocurriendo. Es decir, era un hombre muy culto, que sabía perfectamente qué preguntar y por qué. Y si él conocía la respuesta, poco a poco la iba obteniendo de la boca directamente del entrevistado. Y esas técnicas no eran sencillas, porque los jóvenes reporteros, cuando iban a hacer preguntas, sí, parecía que en vez de un micrófono traían una metralleta, es decir, disparaban, ¿verdad? Sí. Y él tenía un estilo que era el que hacía platicar y obtener pues los datos, la información, etcétera, la respuesta que se estaba buscando. Yo lo conocí mucho antes de estar en la televisión. Tuve la suerte de estar en la universidad. Él dejó la universidad, se fue a trabajar a la XX cuando yo tuve el gusto de conocerlo. Ya como jefe o subjefe de información, pues tenía muchos papeles, los deportes, la música, etcétera. Le gustaba mucho el teatro, carpas todavía había en ese momento. En 1950, cuando entra a la televisión, y el propio Jacobo también poco a poco, pues se inician con un pequeño noticiero en las mañanas, su diario Nescafé, en donde entrevistaba desayunando a grandes personalidades de todo tipo, de todo lo que hay en la vida nacional, y visitantes distinguidos que venían. En fin, él lograba captar a un auditorio por radio y por televisión, y muy importante en ese noticiero, y fue lo que en realidad fue haciendo nacer muchísimos otros noticieros. Llegó un momento en que en Telesistema Mexicano, cuando estaban ya reunidos los tres canales, el 5, el 4 y el 2, pues se llegaron a tener más de 106 o 7 noticieros de todo tipo, deportes, es decir, era una verdadera ensalada de noticias, sí, que en vez de informar confundían. Inclusive la fuerza estaba siempre en la radio, como siempre, y en la prensa escrita, y llegó pues con el tiempo a tener tanto crédito el noticiero de Jacobo, que mucha gente decía: me acuesto con Jacobo, me duermo con Jacobo, sí, ya con una noticia súper revisada, ya por los diarios, ya por la radio, y ya lo dijo Jacobo. Entonces, o me dormía ya más tranquilo, o me levantaba más temprano, por la intranquilidad de ver qué es lo que se seguía, ¿no? Claro. El caso es que, pues, como todas las gentes que logran destacar y distinguir, había gentes en favor, en pro de su estilo, o de sus puntos de vista, etcétera, aunque él efectivamente dejaba a los entrevistados y a los reporteros decir lo que tenían que decir. Obviamente, por alguna razón, se fue politizando los medios, la política, todo en México en un tiempo, y él era pues una persona que estaba defendiendo una fuente, tan como cualquier otro periodista también, y la fuente lo defendía a él, y creo que siempre fue muy fiel
a todas las cosas que él decía y que sostenía, y no tenía ningún temor en los debates, al contrario, era una gente que tenía el conocimiento suficiente como para convencer o para que aceptara su equivocación. Licenciado Alemán, hoy los medios y la televisión particularmente viven nuevos aires, pero muchos jóvenes quizá no recuerdan o no vivieron esa etapa del México que a muchos no les ha tocado vivir, pero eran etapas muy diferentes a las que hoy tenemos. Hoy podemos hablar de mayor pluralidad, de mayor debate, hay mucho ruido por todos lados, no porque antes no lo hubiera, sino porque eran otras épocas y el licenciado Zabludovsky se convirtió en un cronista de su tiempo, ¿no? Definitivamente, yo siempre he sido un convencido de que en los momentos, las circunstancias pesan más que todo lo demás. Es decir, decían que la política era la ciencia de la conciencia, constancia y la circunstancia, y esta es la que pesa más que todas las demás. Cada sexenio, si las circunstancias cambian, muchas de las cosas que se iban a alcanzar no se alcanzan, etcétera. Digo, lo estamos viviendo con el precio del petróleo, por ejemplo. Sí. Hay planes de un tipo y ocurren otras cosas. Él tenía la forma de explicarlo y de entenderlo. Entonces, a la hora de informar, pues no había más que pocas fuentes en donde acudir, claro, a abrevar. Y ahora al revés, ahora hay un exceso total de medios, inclusive sociales, de cadenas sociales que cada quien puede decir lo que quiere y cada quien opina, pero siempre debe de haber alguien que sea un faro de luz que guíe a todos los demás de alguna manera. Sí. No quiere decir que no haya controversia o debate, no, al contrario, hace meditar más a la gente. Hay más libertad individual. Ya la gente protesta, ya se involucra más. Antes esperaban a ver qué es lo que pasaba, si había algún problema de desastres naturales, pues había que echar la culpa a alguien. Claro. O alguien tenía que pagar por lo que había pasado. Así es. Como si fuera causado por alguna persona, sobre todo si es que ocupaban una posición política, claro, importante, ¿no? Claro. Pero se mezclaban mucho esos sentimientos. Ahora no, ahora ya hay una opinión y una respuesta y un debate y hay que convencer. Y lo malo es que la tecnología, que nos ha hecho maravillosamente comunicarnos con los que están muy lejos, a veces nos divide a los que estamos más cerca. Exacto. Hay veces que una familia, a la hora de comer o cenar o desayunar o estar en la sala platicando, pues todos están viendo un teléfono y mandando un mensaje. Así es. Licenciado Alemán, pues le agradezco mucho sus puntos de vista en torno de esta gran figura del periodismo mexicano, muchas veces criticado, muchas veces también seguido, como usted ya lo narraba puntualmente, y bueno, pues nos queda rescatar todo aquello que dejó para las futuras generaciones el licenciado Jacobo Zabludovsky. Eso sí, le puedo asegurar que preparó a muchas generaciones de periodistas. Gracias, licenciado Alemán, que tenga buenas noches. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. El licenciado Miguel Alemán Velasco, empresario, político mexicano y en su momento fue presidente de la división de noticiarios de la cadena Televisa. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.